Hola, hola. Estamos encontrándonos en la sesión número 3 de Introducción a la Terapia Breve Estratégica. Tengo la pantalla compartida para poder comenzar. Muy bien, pues vamos a checar contextos de aplicación que yo creo que a estas alturas, si han revisado bien las dos sesiones anteriores, pues van a notar que el contexto es total. Nada más no pongo el entorno laboral porque son más bien intervenciones grupales y se mantienen como al margen de técnicas grupales, dinámicas grupales, porque no es terapia grupal, ¿no? Pero realmente la terapia breve en contexto familiar, que incluye parejas, porque desde la pareja, aunque no haya hijos, son la familia, en trastornos emocionales o del estado de ánimo, en intervención en crisis, puede ser de forma individual o grupal y en entornos escolares. ¿Por qué? En el caso de la familia es de los modelos más utilizados, porque les decía que justo la breve proviene de la sistémica y hay breve centrada en soluciones, está breve estratégica, está terapia estructural, es realmente una serie de terapias que pueden ser combinadas que provienen de la terapia sistémica. Y finalmente, tratar familias es tratar sistemas y aunque sea una terapia individual, se toma en cuenta el contexto familiar. Hoy les traje un ejemplo de eso. Quiero que vean ilustrado en el ejemplo que les traje todo lo que les platiqué de la anamnesis, pero ya llegando a un diagnóstico y haciendo un plan de trabajo de intervención. ¿Sale? Se los voy a mostrar. En trastornos emocionales, porque se trata de una reestructuración cognitiva sobre todo, porque a veces ciertos patrones de vida y de pensamiento refuerzan las emociones más intensas que se viven en depresión, en ansiedad, en estrés postraumático, etcétera. La intervención en crisis, pues es porque es corta, porque tiene técnicas que se aplican desde la primera sesión, no necesitas conocer mucho al paciente para aplicar las técnicas y en entornos escolares, porque pueden realizar el análisis del sistema escolar y entonces tratar también de generar otras perspectivas de ver problemas o problemáticas en ese entorno. Ahora, la terapia breve en los contextos familiares. Primero, va a ser identificar soluciones intentadas, como hemos venido diciendo, tanto en los individuos como ahora en las familias. A ver, ¿qué ha intentado la familia? No, que ya pegamos cartulinas, que ya nos reunimos en las noches, que ya compramos juegos de mesa que hoy nadie agarra, que ya sí recopila que han intentado. Que ya habla, mucho dicen esto los papás, es que ya hablamos un montón de veces con él cuando hablan del adolescente, ¿no? Entonces, anotas todas las soluciones intentadas. Diálogo estratégico. Esto es, generas que se puedan expresar en la terapia familiar y en la de pareja. No sé si sabían esto, pero mm, no separamos a los miembros. O sea, atiendes a la familia juntos siempre y a la pareja juntos siempre. No te ves, no es como que te puedas ver a solas con alguno de los miembros porque puede generar un entorno de desconfianza o eh, pues que inconscientemente generes alianzas o que aunque no las generes alguien en la familia se pueda sentir como que generaste alianzas. Entonces es importante que siempre sean en grupo. Entonces el diálogo estratégico es que estén todos presentes. Prescripciones de cambio que ya habíamos platicado, que son literal instrucciones. Aquí traigo otro ejemplo, se llama el silencio de oro. Todos los que voy mencionando son técnicas de la terapia breve, específicamente de la estratégica, aunque sí la comparten las técnicas con terapia breve centrada en soluciones y con em, terapia sistémica. Esta del silencio de oro es para los padres. Se les prohíbe dar sermones, consejos,
alargarse mucho, regaños verbales intensos, largos, si el hijo se porta mal. Ujú. Es decir, que no va a haber un discurso, solamente les dices que tiene que haber una consecuencia que previamente hayan pactado el padre y la madre o quienes estén como tutores y le comentan la consecuencia, pero es sin todo el discurso que a lo mejor ya han intentado e intentado, y entonces ahora no va a funcionar tampoco el discurso más la consecuencia, porque, bueno, aunque puede funcionar, no queremos que las cosas solo funcionen y que los niños sean obedientes. No, queremos que el sistema mejore, que fluya mejor. Entonces, por eso quitamos los sermones, pero dejamos la consecuencia. Y además hay que enseñarles realmente que es una consecuencia, porque si están, por ejemplo, renuentes a ayudar a las tareas del hogar, una consecuencia no puede ser nada más de, pues te voy a quitar ese teléfono, ¿no? O voy a, no sé, ya no te voy a dar dinero para la escuela. A lo mejor no siempre va a ser sencillo que encuentren los ejemplos, pero busquen explicarle a los papás que las consecuencias es mejor que sean, que solo son consecuencias y son directas con lo que tenían con lo que quieren enseñar. Esa es la clave, que tiene que enseñar algo, la consecuencia respecto a lo que no estaba haciendo. Entonces, si no quiere ayudar con las tareas del hogar, pues una consecuencia es, por ejemplo, que aunque estén repartido lo de lavar los trastes, a lo mejor lo que es cada vez que coma el adolescente o vaya a comer, no puede tomar los trastes de los demás. Se le asigna sus trastes y entonces tiene ahora que lavar si quiere comer. Y se pueden pasar a la ropa, a las ropa de cama, en fin, ¿no? Y una vez que se haya mostrado la consecuencia, regresar a comunidad. Mira, yo a veces lavo ropa que no es mía, pero yo he hecho cargas. O mira, yo a veces me toca a mí los lunes lavar los trastes y yo lavo lo que usaron todos, no nada más lo mío, ¿no? Y se le invita como a integrarse a la dinámica. Ese es un ejemplo, pero tienen que revisar, depende de las conductas que quieren modificar, pues es la consecuencia, ¿sale? Y finalmente, pues hay un seguimiento y un cierre en todos los procesos. Seguimiento y cierre lo vamos a ver específicamente en la sesión 4 cómo se despiden de del paciente o de la familia. Trastornos emocionales. ¿Qué lo mantiene? Bueno, la queja social, hablar constantemente de su malestar con amigos y familiares. Am, a mí me gusta explicarles que mm, no es lo mismo desahogarse, no es lo mismo la catarsis que queja, que la queja. La queja es una especie de repetición autoviolenta. Quejarse demasiado, solo hablar de eso. Y la culpa, ya de pilón se las voy a ir metiendo aquí, y la culpa es autolesionismo. Se los comparo así, es una metáfora evidentemente, pero si les digo, no necesitamos de mm, navajas para autolesionarnos, a veces basta lo que aquí te estás repite y repite, lo que estás repite y dice en tus discursos, las quejas, la culpa, también te autolesionas, te perjudicas, te envenenas también tú, ¿no? Evidentemente en metáfora, pero sí estás autolesionándote, tu autoestima, percepción de la vida. Ujú, tú poniéndote el pie a tu recuperación. Entonces, este es un ejemplo, pero suele ser muy común que tienen esta práctica, ¿no? Sobre qué mantiene el problema. Bueno, es bien importante que revisen los hábitos de pensamiento, sus patrones, su discurso interno, le llamo. La petición de ayuda, delegar responsabilidades en otros, lo que le confirma su propia incapacidad. Sí, es una pregunta muy común. A lo mejor a estas alturas alguien ya se las ha hecho como psicólogos en formación. ¿Qué hago? ¿No?
si ya fue diagnosticado con depresión, con ansiedad, con estrés postraumático, sobre todo por los de línea emocional. Ujú. Le hago sus tareas, ahora ya le levanto sus responsabilidades y las hago yo, en fin, lo mejor sería que no. Bajo este modelo, la respuesta es no, porque no queremos confirmarle su incapacidad o que comience a incapacitarte, más no podemos reafirmar una conducta de ese tipo que se hace. No es que no se les brinde ayuda nunca, porque entiendo que se habría que ver caso por caso, ¿no? Depende cuánto realmente a lo mejor ya lo incapacitó el trastorno, pero se empieza con una instrucción sencilla y se le dice al paciente y a la familia. No es que no se pueda que te ayuden, solamente hay una condición. Tú lo tienes que pedir. Híjole, me han hecho unos berrinches desde eso hasta mejor no piden nada y lo hacen ellos, o no pido nada y me autolesiono no comiendo y no tomando mi agua, ¿no? Pasan por todas, ese sería el berrinche, pasan por todas, pero sí le permite, conforme va avanzando en la psicoterapia, es darse cuenta que lo mejor es ser autosuficiente, ser autodependiente, diría Bucay, y que eso no te impide poder recibir ayuda, pero tienes que aprender a pedirla. No importa si el vaso está en la mesita que yo estoy viendo aquí a los, ¿qué será? 3,5 metros, 4. Si quiero que me lo pasen, no pongo cara así de, no, y me pongo mi pastilla en mi mano. No, no por más que sí me esté sintiendo de la fregada. Por lo menos les pido una cosa, pídela. ¿Me puedes pasar mi agua? Ujú. Es bien bonito que los demás se ofrezcan. Sí, es muy bonito que alguien te vea como sonando la cajita y entonces llegue. Ay, te vi que sacaste tus pesos. Claro, romántico y es hermoso. Pero en este momento, en este periodo, no ocupas esa parte, ¿no? Necesitas sentirte con capacidades, aunque sea de solicitud. ¿No? El aislamiento, evitar actividades para no sufrir, lo que aumenta la sensación de vacío. ¿Qué se hace cuando alguien te dice, tengo mucho miedo de exponerme al aire, al exterior, a las alturas, están las fobias escolares, en fin? Lo primero también que te van a preguntar es, ¿tengo que dejar de hacerlo un tiempo o tengo que dejar de exponer a mi hijo un tiempo a ese entorno? Pues la respuesta es no. Si no hay un peligro real, ya platicamos de eso, ¿verdad? De lo real y lo hipotético. Lo hipotético podría suceder, lo real es un hecho. Ujú. Si no es algo real, no hay un peligro real, debe continuar. Se le dan técnicas, se le da acompañamiento, se interviene en las crisis, se le brindan herramientas, incluso a veces yo pido permisos especiales para los niños con fobias escolares, pero fobia, fobia, no miedo, fobia, fobia. O sea, estoy hablándote de que ya se iba a la esquina del salón a dar muchas vueltas hasta vomitar, o se mecía, o no, entonces, o vomitaba incluso sin lo de las vueltas, o sea, ya era una fobia escolar. En esos grados, pues a veces sí pido alguna situación especial, como pues con las maestras, por ejemplo, que yo sé que pues que está prohibido que sea llevar juguetes, pero que en este caso necesitamos que comprendan que necesitan objeto de apoyo, ¿no? Y a veces en el consultorio hago alguna anclaje a algún objeto, un ancla emocional positiva que pueda llevarse al colegio. Entonces, cosas así, ¿no? Llego a pedir esas cuestiones especiales, pero no lo aislé, ¿sale? Reestructuración cognitiva, que la hemos estado platicando, las prescripciones de cambio, que son las indicaciones, y otra vez cierre y seguimiento. Eso pues está en todos los procesos. En este caso fue en la anterior para terapia con familia y en este para trastornos emocionales. Intervención en crisis. No busca, por la palabra crisis, no busca que el paciente analice el evento. No te sientas digamos, reestructuración cognitiva. En esta no, ni está en los numeritos, ¿ya vieron?
sino que canalizar las emociones que se están desbordando es el objetivo. Tenemos que prevenir que sea un colapso, prevenir que se incapacite, prevenir que pueda hacer daño a alguien, que se haga daño a sí mismo, prevenir que se paralice y entonces de verdad crea que quedó incapacitado por la parte emocional. Es decir, tenemos que evitar que cronifique. Ujú. Sobre todo en estrés postraumático. ¿Por qué? Porque puede estar en shock. O sea, un postrauma no, puede ser estrés postraumático o trastorno de estrés postraumático, que la persona ya lo padecía. Si solo es el estrés postraumático, se refiere como a el shock y el estrés que sucede después de un evento traumático, ¿no? Como que terremotos, bueno, cualquier situación de con la naturaleza, ujú. También asaltos, am, violaciones, post secuestro, todos los eventos traumáticos en donde sobre todo se consideran víctimas del delito, víctimas de un fenómeno natural, ujú, son las intervenciones en crisis. O bien que ya tienen un trastorno de estrés postraumático, de ansiedad generalizada, de pánico, y te toca presenciar una crisis. Primero tienes que evaluar la emergencia. Ujú. Para esto hay un entrenamiento especial, así se llama, entrenamiento para primeros auxilios psicológicos, para que se lo anoten ahí. Pero esto más o menos son los pasos que se lleva. Hay protocolos que llevan hasta 11 pasos, ajá, pero si todos incluyen estos. Número uno, evaluación de emergencia. Tengo que revisarte, no importa que yo no soy doctora, que yo no soy enfermera, cualquier persona que te analicen, tú nunca sabes cuándo puedas aportar algo. Entonces tienes ojos, tienes oídos y con eso tú puedes también aportar. Tienes que revisar. Observa su lenguaje corporal, verbal, emotivamente cómo está, pero también todo lo demás. A ver, cómo se mueve, que si puede estar presentando un dolor fuerte en alguna parte de su cuerpo, si está sangrando de algún lugar, si tiene una molestia que parece insoportable, ni siquiera vas a poder platicar con él o con ella. Entonces es importante que revises. Entonces tú lo evalúas, lo revisas y una vez que ya lo revisaste, le preguntas, ¿no? ¿Hay alguna necesidad urgente que sientas en este momento que deba ser atendida? Llámese sed, hambre, dolor, baño. Incluso les voy a decir esta. A veces tienen angustia o emergencia de comunicarse con alguna persona y se quedaron sin pila en el celular, perdieron el teléfono, no se acuerdan del número, están tan en shock que no saben usar su celular, en fin. Eso es una evaluación de emergencia y también antes que cualquier cosa intervienes en eso. Le prestas un cargador, le consigues algo, le prestas tu teléfono, tienes que sacarlo de esa necesidad que le parece urgente. Ujú. Si no, no tiene ningún caso que te pongas ni a querer canalizar ninguna emoción, ¿verdad? Lo que tenga solución en ese momento se soluciona. Si sea no sé, que tenga que ir al baño, ¿sale? Después, redefinición significa que una vez que ya no necesita ninguna emergencia atender, pueden hacer meditación, pueden hacer visualización, pueden hacer definición de sus emociones, pueden hacer catarsis, pueden hacer regulación emocional después de la catarsis, pueden hacer mindfulness, abrazo de mariposa, contención, sí puedes, ¿no? Contener incluso físicamente, si él lo pide, lo permite y tú notas la necesidad, le pides permiso a lo mejor tú y puedes abrazar si necesita llorar y generar esa catarsis de esa manera, en fin. Por eso les digo que es un entrenamiento especial en primeros auxilios. Hacer una visualización, hacer mindfulness, muchas cosas en donde resignifican lo que están viviendo, dónde están parados para ese momento. Y una vez que queda a lo mejor su desborde
controlado, a lo mejor procesado, a lo mejor lo evitaste, entonces hay que moverse. Tiene que ayudar a algo. Si su integridad física está bien, si emocionalmente está procesando contigo y si sus capacidades o su estado mental, que también tienes que evaluar, por cierto, ¿no? ¿Qué día es hoy? ¿Cómo te llamas? ¿Sabes quién eres? ¿Sabes qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntame. ¿Qué estabas haciendo antes de que sucediera esto? Toda esa una revisión del estado mental y de conciencia, en qué país estamos, en qué ciudad, quién es el presidente o la presidenta, más o menos sabes qué hora es. Todos la revisión de, procesos cognitivos y estado de conciencia, entonces puedes hacer una redefinición de en este momento que ya fue atendida la emergencia en tu persona, tienes que moverte. No puedes sentarse en un rincón a mirar cómo todos los demás ayudan a otras personas, por ejemplo, ¿no? O sentarse 3 horas a que llegue un familiar por él o ella. No. Si se puede, si es una emergencia de este estilo que estoy manejando como más masiva, pues que ayude en algo, ¿no? Empacas tus sándwiches, revisa estas listas, vamos a ayudar a otras personas, vamos a levantar tal cosa. Ujú. Y después está las instrucciones para la vida de después de. Le preguntas si quiere un seguimiento, le ofreces incluso la folletería, los contactos, le dices dónde pueden ayudarle a que siga trabajando lo que acaba de suceder, le das esa puerta de quizá en este momento no lo sientas así, pero existen formas de solucionar lo que sucedió o es que depende de la situación, ¿no? Porque pues obviamente promesas falsas no hacemos, pero sí es como decirle que puede seguir recibiendo ayuda y que puede estar bien. Ujú. Entorno escolar. ¿Qué originó o mantiene la problemática en el caso de que sea, pues, a lo mejor un conflicto en la escuela, a lo mejor si es la sospecha de algún trastorno de aprendizaje, también desde cuándo lo manifiesta, em, ¿qué más? Aquí donde dice acompañamiento, y no lucha, es porque no tratamos de, como de pelear con sus emociones, como de controlarlas, como de, a ver, tranquilo, no digas eso, no pienses así, no hagas esto, no llores, no. Las emociones no se controlan, se acompañan. Ujú. Y entonces, significa que yo veo que te desbordas, que yo veo que tienes miedo, alguna situación, y no te digo, no tengas miedo. ¿No? No te digo, tienes? ¿Qué sientes? Y si no sabe decirlo porque está muy chiquito, le dices, oh, yo te veo como si estuvieras asustado, es que yo también he estado asustada. Y esto que sientes, o he estado frustrada y yo te veo frustrado. Esto que te está pasando se le llama así y acompañas la emoción. Es que, ¿dónde te duele algo? ¿En dónde sientes? A mí cuando me pasa mucho miedo, yo siento aquí en mi estómago y me agarro así y sirve que me abrazo y al enseñarnos sirve abrazarme así y apretarme y respiro o me hago así unos golpecitos de abrazo de mariposa o imagino algo bonito. Entonces estás acompañando las emociones, estás enseñando procesamiento emocional y regulación, ¿vale? Prescripciones. A veces, em, mm, precisamente para atender la ansiedad ante entornos escolares, a veces se pueden equivocar, según algunos modelos, en apapachar demasiado. Por ejemplo, prometer muchas cosas, tener despedidas largas, ese tipo de situaciones. Hay que procurar que las prescripciones en este estilo sean despedidas rápidas, tareas o misiones especiales en el salón, ¿no? Por ejemplo, ven, Juanito, vas a mm, ayudarme a repartir estas hojas, borrarme el pizarrón. Hay que evitar etiquetas, no se le trata de forma especial. Ujú.
y no elogiamos ni reforzamos los resultados. ¡Guau! ¡Qué maravilloso te quedó! Mira qué bonito tu trabajo. ¿Ya ves cómo sí puedes? No, lo que se hace es reforzar el proceso. Te felicito, te vi esmerándote mucho. Te felicito el intento de hoy, por todos los intentos del día de hoy. Es el proceso, lo que reforzamos. Y no calificaciones, sino conductas. No es, ¿ves cómo si podía sacar un 10 y todos locos por el 10? No, o por el 9 o el 6, no importa cuál. Es la conducta. Estoy muy orgullosa porque te vi repasando las tablas, te vi estudiando cada día. Hablamos de conductas, ¿vale? Y bueno, antes de pasar a esto de las consideraciones culturales, vamos a ver lo de los ejemplos que les comentaba. Mm, mm, mm. Será primero este. A ver, sí. Este es un ejemplo de técnicas que se aplican y cómo en un plan de intervención. El primero dice, técnica se llama de enfoque. El terapeuta lleva a la familia, en este caso, o puede ser una pareja, a obtener diferentes vistas sobre el mismo objeto observado. Se produce una visión multidimensional. Ese es el objetivo, la visión multidimensional. Y entonces yo les entrego mm, esta piedrita, ¿no? No sé si se ve. Bueno, es que estoy en chiquito, ¿verdad? Pero bueno, les acerco. Es una piedrita. Y les digo, dime qué es y para qué lo usarías. Y se van turnando. Ah, pues es la mitad de una piedra, dice uno de ellos. Y ya ven que yo dije una piedrita, ¿no? Entonces puede decir uno de ellos, ah, pues es la mitad de una piedra. Y la otra persona haber dicho, esta es una piedra. Ah, ok, ya tenemos una perspectiva. Para alguien es una piedra completa y para alguien más es la mitad, porque no es redondita, ¿no? Ok, ¿qué más? No, pues para mí me parece que es un adorno. Ah, ok. Entonces no es ni media piedra ni una piedra, es además un adorno. Ok, ¿qué más? No, pues alguien decir, a mí me han dicho que es para, este, las malas vibras. No, pues yo creo que no, yo creo que eso no sirve de nada. Yo creo que yo pondría mis hojas y lo usaría de pisapapel. Con algo muy sencillo como esto, se trata de escoger como un objeto no tan común. Les mostramos el ejercicio de la visión multidimensional. Evidentemente, el objetivo es llegar a desmenuzar una problemática que traigan en el presente, ¿no? Entonces, ok, y les voy a comentar una, por ejemplo, tenía una pareja que decía que decía la esposa, es que él hace todo lo que le dice su mamá y me molesta que no sabe tomar decisiones, que es como un niño de 40, bueno, sencillo, ya se imaginarán. Y él decía, yo no hago lo que mi mamá dice, es que yo pienso como mi mamá también, yo comparto muchas ideas con ella. Entonces, cuando ella me sugiere y me dice, oye, ¿por qué no podrías hacerle así? Yo digo, sí, también lo había pensado, sí, yo creo que sí. Y entonces lo hago, pero no porque ella me lo dijo, sino porque yo comparto muchos de los valores y formas de ver las cosas como ella. Pero no había manera de sacar a la esposa de que era un niño obediente, el marido, ¿no? Entonces se trata de producir visiones multidimensionales y entonces hacerles ver que están concentrados y se están clavando solamente en la parte de que lo que termina haciéndose es algo parecido o igual a lo que la señora haría. Y entonces la señora es una gran intrusa de la relación cuando ni siquiera hubiera opinado, sino van y le cuentan lo que están pensando o lo que quieren hacer, ¿no? Y entonces así fue como fuimos dando con el verdadero problema. Y el problema no era que la chica odiara a su suegra, el problema no era que él fuera un niño mimado que hacía lo que su mamá decía, el problema más bien era que
ella no sentía, fuimos llegando a eso, no sentía que fuera prioridad y que ella tuviera un papel de adulta en esa relación. O sea, me parece que los problemas más importantes los discutes con tu mamá y no conmigo. Que no piensas que yo soy una adulta que también puede aportar a las problemáticas o a las decisiones importantes. Entonces, la verdadera molestia era porque no discutía con ella cosas que él iba a decidir de su trabajo, de su vida, de su casa, hasta de su coche, ¿no? Y entonces el asunto es, quiero pedirte que sea conmigo con quien discutas esas cosas, por lo menos primero, o que también a mí me tomes en cuenta, ¿no? Em, y ya evitamos estas etiquetas, niño mimado, obediente, y estar tan enojada, incluso indirectamente con su suegra, ¿no? Pero bueno, así puede haber un millón de ejemplos o situaciones, entonces recuerden la visión multidimensional para abordarla con ellos. Escenificación. El terapeuta pide a la familia que actúe en su presencia. Es un sociodrama. Se construye una secuencia de interacciones disfuncionales entre los miembros de la familia y el terapeuta describe la dinámica problemática y felicita a la familia por el esfuerzo. El objetivo es que la familia comprenda los procesos y potencie los cambios. Ujú, los pone a interpretar y llega un momento en que puede ser hasta como un poco de humor. También se puede poner tenso, sí, pero por eso estás ahí moderando la situación y por eso tú colocas papeles, a veces le dices, bueno, vamos a hacer lo más realista posible, sin exagerar, cuando ves que no hay sentido del humor. Si son una familia que son capaces de usar el sentido del humor, pues los dejas que exageren un poquito. Sinceramente, para hacer una escenificación con toda una familia o una pareja, es importante tener mucha experiencia, no les voy a mentir, pero entrénenlo, practíquenlo, háganlo con los amigos, inténtenlo ustedes, júntense con los primos, practíquenlo y vean cómo se desarrolla esa situación, ¿vale? Búsqueda de excepciones al problema. Esta consiste en que van a identificar qué situaciones, ujú, eh, más bien las situaciones en las que el problema no se va a presentar. Ujú. Por ejemplo, es que siempre es lo mismo y todas las veces me deja esperando 2 horas, es súper impuntual, ¿no? Bueno, habrán de encontrar una ocasión en donde no. Es muy difícil que algo sea siempre, ¿no? Si insisten en que es el 100%, pues evidentemente la técnica de excepciones al problema no es la que van a usar, ¿no? Me refiero a cuando pueden usar la excepción. Ujú. Y el terapeuta pregunta, ¿cuándo no se presenta el problema? Bueno, no llega tarde si se trata de que le dije que había de cenar algo muy rico. Se busca en el pasado del paciente por situaciones en las que el problema no se presentó. Dime, ¿hay alguna ocasión en donde no había una cena rica de por medio y si llegó temprano? Se enfatizan las excepciones encontradas para que el paciente las reproduzca. Y entonces es, a ver, cómo, no sé, esta aplicaría más bien como, no en impuntualidad, pero sí, por ejemplo, en violencia, ¿no? Verbal sobre todo. A ver, cuando no estás exaltado, ¿cómo te expresas? Conecta con esa manera y dile que no es verdad que obedeces a tu mamá en todo, pero en el tono en el que sueles decir, mm, no sé, ya se acabó el gas y tengo flojera de ir por él, aunque también te moleste esa situación, pero vas a usar ese tono donde no te exaltas tanto. Y entonces que reproduzca. Bueno, me molesta lo que me dices porque yo creo que no obedezco a mi mamá en todo y entonces empiezan a replicar una forma que ellos mismos ya conocen e identifican en ellos mismos, pero aplicada a la problemática, ¿vale? Y por último, se generan tareas para ampliar esas excepciones, que lo vayan a practicar. Después, pregunta milagro, esa ya la abordamos sobre qué pasaría si se resolviera milagrosamente el problema. Después, bueno, esta del milagro no me acuerdo si les dije que es importante en algunos casos, porque a veces están tan enojados por una situación que ya creen que si eso se resolviera, ya no tienen nada más que hacer. Y a veces no es así. Pasa mucho, por ejemplo, en adicciones. Se empieza a crear la fantasía en la pareja o en la familia que si solamente dejara de tomar,
Pero si solamente dejaras de fumar, pero si solamente dejaras de ser impuntual, pero si solamente buscan que cuando desaparezca ese problema, ya, todo sería perfecto si tú no, y realmente suele ser una falacia. O sea, realmente he visto muchas veces que hay periodo de abstinencia del alcohol, del vicio o de la adicción, y de todos modos los problemas continuaron o se destapó todo lo que realmente había estado sucediendo siempre, pero que no veían porque ya había habido una consecuencia común. Ujú. No siempre es así, pero bueno, les pongo ese ejemplo para que vean en qué casos podrían aplicar esta pregunta milagro y sacar como esa carnita de, ¿y no será que, no? Preguntas de escala. ¿Qué es, bueno, perdón, esa de la adicción es el ejemplo que ahorita les voy a dar. Preguntas de escala. Es una herramienta de la terapia breve centrada en soluciones, que también la comparte con la estratégica, que se usa para medir los avances de un paciente. Se establece una escala, por ejemplo, del 1 al 10, donde 1 es el peor momento y 10 es el mejor. Se le pide al paciente que valore su situación en la escala, del 1 al 10, qué tan perturbador es para ti olerle aliento alcohólico. Se le hacen preguntas para que explique su puntuación. Ah, pues esos son 10, ¿por qué? Y entonces cuenta su historia, dice por qué, cuenta los eventos traumáticos que su familia ya ha vivido. Ujú. Se le preguntan qué ha hecho para mejorar y qué recursos ha utilizado. Bueno, pues me pongo violenta, no hago nada y podemos enseñarles herramientas de próxima vez que ese estímulo sucede, vamos a actuar de esta otra manera para que el problema no sea más grande y sobre todo para que tú te sientas mejor. Ujú. Bueno, redefinición. ¿En qué consiste? Perdón, precisamente en preguntas de escala se termina con lo de las instrucciones. ¿Qué puedo hacer o dejar de hacer para mejorar mi puntuación y que no me cause malestar hasta el 10, ¿no? 6, redefinición. Consiste en cambiar la forma en que se percibe un problema. Ujú. Es decir, como la reestructuración cognitiva. Se ofrece perspectivas diferentes, se promueve la comprensión de algún punto que no había visto, se evita culpar o patologizar a un solo miembro de la familia. Es que si es cierto, si el alcohólico no fuera alcohólico, todo sería perfecto en esta familia. No, se abren nuevas posibilidades para la intervención y la solución de los problemas. Tareas terapéuticas. Ya se han venido hablando porque busca reorganizar la interacción de los miembros o si es un paciente individual, se busca reorganizar la interacción de él con su entorno. ¿Tú qué puedes hacer o dejar de hacer para influenciar en el entorno positivamente, para protegerte o para aprender de él? Depende de la situación. Intención paradójica. Se le sugiere al paciente que siga haciendo o pensando en aquello que le genera malestar. Van a someter al paciente a situaciones que le generen angustia, que le generen de manera exagerada o incluso cómica. Es como el- la parte de la película de Harry Potter donde les dicen que imaginen su peor miedo y una vez que lo tienen enfrente le coloquen algo humorístico, ¿no? Y entonces la araña, pum, tiene muchos dientes, ¿no? Eso es que al final, aunque esté experimentando la angustia o tenga el estímulo desagradable presente, busque la manera de exagerarlo a tal grado que sea cómico, de burlarse de eso, incluso con sarcasmo, pero de darle la vuelta paradójicamente hablando, de no tendría por qué darme tanta risa una araña, pero pues es que si me imagino mini patines, pues a lo mejor sí, aunque de todos modos les tenga miedo, ¿no? En lugar de intentar dormirse, se utiliza la intención opuesta. Se intenta que se mantenga despierto. Esa es una instrucción muy común de la intención paradójica, porque también consiste a veces en, bueno, han estado peleando mucho, muy bien. Entonces, la instrucción es, no van a discutir nada hasta todos los días a las 7 en punto. Y vas a traer una libreta. Y para que no se te olvide, si quieres lo anotas. Normalmente no cargan esa libreta, se les olvida la libreta, la pierden, les da flojera escribir. O de plano puedes ni mencionar la libreta. Eso te vas así.
como que tratas de irte acordando y dices, hoy vas a ver a las 7 que nos toque. Y vas acumulando si tú quieres. Y solamente los jueves a las 7. Y entonces cuando llegan los jueves a las 7 les dices, ya, es hora de pelear. Tienen permiso los jueves a las 7. Eso es una intención paradójica. Normalmente ya no se pelean. Es como una trampa que le pones. Por eso al de insomnio le dicen, ahora vas a intentar mantenerte despierto. Depende la circunstancia, tienen que descartar que no sea una situación que el neurólogo tenga que ver, porque si no, evidentemente podrían estar 3 días sin dormir, ¿vale? Muy bien. Connotación positiva, dar un significado positivo a los comportamientos que está teniendo, que se llaman problemáticos, la persona, la familia o la pareja. Se utilizan para redefinir la problemática de la familia y resaltar los recursos. Número uno, atribuir un significado positivo a la conducta problemática o síntoma. Por ejemplo, sí es muy enojón o enojona, pero ¿en qué circunstancias ser enojón o enojona en realidad ha sido conveniente? Especificar la contribución de cada uno de los miembros, en este caso familia o pareja, a la pauta circular. A ver, ¿cómo ha sucedido que en el momento en que esta persona explota y es muy enojón, ¿tú qué has hecho? No, pues yo concilio, siempre hay alguien que concilia. No, pues yo ni le muevo, mejor no digo más. Y aunque esas conductas son circulares y probablemente no son la solución, tienen que ver que han intentado solucionarlo. Así sea, me doy la vuelta y me voy, es un intento. Quizá no ha funcionado, pero tienen que sentir que pueden contribuir a la situación y tienen que darse cuenta que todos ahí pueden influenciar la situación para que ahora decidan influenciarla de forma positiva. Ujú. Ok. Preguntas circulares. Formular preguntas que revelen las percepciones, expectativas y reacciones de los miembros o de tu paciente. Se formulan preguntas que revelan las percepciones, las expectativas, las reacciones. Se le invita a reflexionar sobre cómo las acciones de los demás influyen o de dos personas influyen en el comportamiento o estado de ánimo del otro, cómo el vínculo hace que se influyan uno al otro. Y se evita formular preguntas lineales que limiten la visión del problema, por ejemplo. Entonces, ¿te gusta o no te gusta? Eso es una pregunta muy lineal. Ujú. La pregunta circular más bien sería, ¿qué sí te gusta, qué no te gusta? Habla de perspectivas, habla de desarrollar, da la oportunidad de que lo estructure, ¿vale? Esa fue la diferencia. Muy bien. Aquí les pongo la fuente y vamos al otro ejemplo. Se presenta caso de paciente con alcoholismo quien ha sido condicionado por su esposa para que acuda a terapia. Es decir, le dijo, o vas o sales de esta casa, argumentando que él es el problema de que su familia esté mal, sus hijos y ella. La relevancia de presentar este caso es que puede integrarse a las familias en la intervención con pacientes de adicciones. Es decir, la terapia breve estratégica no atiende un paciente de forma aislada. Puede integrar una terapia familiar o bien solamente puedes hacer denotar la necesidad de cambios en su sistema o de que él impacte a su familia de cierta manera. O sea, acuérdense, tomamos en cuenta que el individuo es parte de un sistema. Ahora, se realizó una entrevista clínica familiar, pero no fue a toda la familia, ¿sale? Fue como al paciente que llegó, que fue un varón de 41, 42 años y se presentaba porque estaba por separarse de su esposa, en crisis emocional, porque estaba empezando a reconocer su alcoholismo, porque tenía un duelo inconcluso de su papá, tenía muchas situaciones, pero solo llegó él. Ujú. Luego se recabó toda la información de su familia, porque bajo la terapia breve estratégica no podía solo preguntar de él y su contexto de su trabajo, y él tengo que hablar de su familia. Y dice, recordando que la atención psicológica debe ser capaz, capaz de llevarse a cabo en diferentes etapas, como es la entrevista clínica, la evaluación, planeación de la intervención, etcétera, es que está armado este caso, ¿sale? Vamos a saltarnos aquí, aquí está toda la información de su edad, 45 años, ¿sale? Mm,
aquí viene que su papá también tenía alcoholismo, que murió de cirrosis, que siempre estaba trabajando, en fin. Luego está la información del paciente, que es como lo de vimos de anamnesis la sesión pasada, toda su ficha de identificación, evidentemente datos protegidos. Si algún miembro de tu familia ha tomado servicios, tiene un hijo de 9 años que tiene TDAH, y también, aquí no está, pero después también lo diagnosticaron como oposicionista desafiante. Después, 10 copas a la semana, fin de semana 10 copas o más. Y pues esto es los indicios de su alcoholismo. Luego viene la historia clínica, todo lo que tiene que ver con los eventos de su desarrollo más relevantes. Luego está su familiograma. ujú. Estas líneas, pues recuerden que tienen que ver con cómo se llevan los miembros de la familia. Aquí abajo lo especifico, ¿vale? El tipo de relación que llevan. ujú. Después está el motivo de consulta y dice, mi padre falleció hace poco más de un año y siento que he incrementado mi consumo de alcohol. Peleado más con mi esposa, no tengo paciencia a mis hijos y me siento sin ganas de nada. Estas fueron palabras literales, ¿no? ¿Desde cuándo empezó? Tal vez empezó cuando mi papá enfermó, pero si hago memoria desde niño he sentido que necesito algo para sentirme bien. Mi papá tomaba mucho y siempre quería estar trabajando y yo sentía que debía estar con él. Con mi esposa, desde que me acuerdo, hay problemas por cómo bebo, pero ha empeorado desde que mi hijo empezó la escuela y a ser cada vez más inquieto. El diagnosticado con TDAH y con tos, ¿sale? ¿Cómo fue la última ocasión? Fue una pelea muy fuerte, me salí a beber, me sentía totalmente anulado y cuando regresé muy alcoholizado, mi hijo mayor me corrió. El mayor tiene 9. Lo grabaron y lo corrió el niño, ¿vale? Ok. ¿Qué ocurría antes? Oh, no, perdón, le bajé el zoom. Aquí está. Mm, perdón, perdón. ¿Qué ocurría en su vida antes de que surgiera la situación? Es decir, son los factores desencadenantes. Dice, solo puedo pensar en que mi papá era alcohólico, etcétera, etcétera. Tiene que ver con muchas veces con su papá, varias veces en la entrevista lo menciona. Aquí está, ¿se acuerdan de el análisis de la apariencia semiótico? Las observaciones y la interpretación general de las notas del terapeuta. En la entrevista destaca que está triste, semblante desanimado, que acude a terapia como una opción de prueba, porque está un poco condicionado, algo que nunca ha intentado. No comunica que desee ser abstemio, e incluso se puso a justificar su consumo del alcohol, lo defendió un poco y no cree que hasta el momento que sea su problema el alcohol. Después es desmenuzar signos y síntomas. Los signos son agitación psicomotriz, cambios en el patrón de sueño, ya tiene insomnio, aumento de consumo del alcohol el último año, ojeras pronunciadas, rigidez corporal, dolor de rodilla, cansancio todo el día y ocasionalmente dolores de cabeza. Síntomas, tristeza, ansiedad, pérdida de interés en romance, cambios de humor drásticos, pensamientos confusos. Interpretación de pruebas, bueno, aquí están las que apliqué. Es audit de alcoholismo, proyectivo psicofisiológico Lusher, inventario de depresión de Beck. Entrevista, evidentemente, y después se presentan todos sus resultados. Conclusión, identificar qué promueve la adicción del padre en el objetivo de terapia sistémica por lo que se considera importante. Igualmente, revisar si en la dinámica familiar alguno o algunos miembros detonan o están involucrados con el alcoholismo. Es decir, hay un término que se conoce como familia alcohólica porque a veces ya hay patrones dentro de sus familias que refuerzan el consumo, ya no porque tengan la culpa ellos, desde luego, pero los problemas con la misma familia, con el clima familiar, sí pueden ser desencadenantes del aumento del consumo del alcohol. Y aquí están los autores. Deben justificar, acuérdense, lo que yo argumento como hipótesis, como descripción de un caso, debe estar sustentado bibliográficamente, ¿vale? Por eso ven tantas citas, porque tiene que
haber una referencia de las palabras que estoy afirmando. Ujú. Aquí, por ejemplo, al promover elementos de comunicación asertiva, escucha activa y empatía, ayudan a fortalecer vínculos familiares, creando un ambiente de respeto, confianza y cariño. Y a su vez influye positivamente en el desarrollo emocional y psicológico de los miembros de una familia. Julián G. 2007. ¿Vale? Y en conclusiones está la necesidad de una intervención integrado con su familia o híbrido. Y hablo de la teoría sistémica y por qué sugiero la terapia familiar. El diagnóstico es depresión grado 1, dependencia al alcohol y duelo patológico. Ujú. Es la impresión diagnóstica. Luego viene el tratamiento que se justifica. Y pues, igual aquí están las citas bibliográficas. Dice, cuando se trata una adicción, no importa si solo llega a consulta el consumidor. A la OMS, OMS recomienda una combinación de tratamientos psicológicos para el alcoholismo, incluyendo terapia cognitivo-conductual, individual y grupal. Y aquí está la referencia. Y pues el resumen del caso, del método que se utilizaría. Y luego vienen las técnicas que usaríamos. Aquí hay otra vez escenificación, una técnica de presentación, emisión multidimensional y lo que ya estuvimos platicando, muy parecido al anterior. ¿Vale? ¿Qué queremos que haga la familia? Búsqueda de excepción del problema, pregunta milagro, las tareas terapéuticas que tenemos que proporcionar, una devolución o cierre, se elaboran conclusiones con el paciente o la familia y listo. Bibliografía, las recomendaciones finales es que continúen 12 semanas más y las fuentes. Ujú. Bien, ahora vamos a regresar a la presentación. Ahora sí, consideraciones culturales y éticas. Aquí. Número 1, tomar en cuenta diversidad cultural y el impacto en la terapia breve. Este modelo se basa en la flexibilidad de ustedes como terapeutas para adaptarse a la realidad, que en ese momento para el paciente es su realidad única. Así te parezca muy evidente a ti, te llegue a sorprender algunas cosas que dicen, tú te inmutas, ¿me explico? O sea, no hay reacciones porque es su única verdad en ese momento. ¿Cuáles son de las cosas más interesantes que he escuchado? Mm, Cuando mi hijo mayor cumplió 18, ya no, mi esposo ya no era el que le daba con el cinturón a mis hijos pequeños. Le enseñamos a que ahora le tocaba a él. Y ya mi esposo por fin terminó su trabajo y ahora él como hermano mayor era el que ahora le correspondía esos cinturonazos y meterlos en cinturón. En ese momento tú no tienes reacciones, tú no tienes sentimientos, tú eres un mueble, ¿no? Lo que me refiero es que no juzgues, ¿no? Si es violencia, si es ilegal, si los derechos de niños, niñas y adolescentes, sí, pero en ese momento, si tú quieres romper resistencias, hacer una vinculación para el tratamiento, adherencia, pues no hay manera de que reacciones. Ajá. Y esto, aunque no lo crean, pues es un tema cultural y ético. Al final de cuentas, defienden sus puntos, ¿no? En ese momento no les parece algo malo, por así decirlo. ¿Qué más podría ser? Pues en este caso de este padre de familia que acabo de mostrarles el caso, era, a mí mi padre me enseñó a trabajar. Por lo tanto, los niños desde los 4 años, ambos, ya tienen que estar conmigo cuando yo construyo un mueble, cuando yo arreglo un coche, etcétera, pero no es jugar, enseñarles ese bonito momento que pasaban
Los Años Maravillosos, no sé si conocen esa serie, de madre e hijo. No, o sea, tenía que hacerlos sudar, que se rasparan, será una creencia como de si no te raspas, si no te ensucias, si no te duele el trabajo, no fue buen trabajo. Esa es su perspectiva y hasta ese momento era su única verdad cultural aprendida de su padre. Ujú. Entonces, pues bueno, se inmutó. Después, adaptación en comunicación. Esto es el lenguaje. Si tú eres muy propio al hablar, pero el paciente sí te dice cosas como, no, y entonces, no, eso no se me hace que esté chido, ¿no? Y tú así como de, no, tampoco reaccionas, no te ríes de él, ¿no? Si no era un momento gracioso, porque dije, no, y entonces yo le dije que no está chido, que no sé qué. Tú igual, sin juzgar, sin reaccionar. Y cuando dice adaptación es porque te adaptas, no en algún momento puedes usar esa igualación verbal de la que les hablé en la primera sesión, ¿no? Entonces, bueno, pues tú me estás diciendo que el hecho de que alguien te diga que no, no está chido, pero decir siempre que sí, sí está chido. A ver, tú dices siempre que sí, ¿no? Entonces, esa es igualación y adaptación a la comunicación. Costumbres o ideologías. La diversidad cultural influye en qué tipos de interacciones son vistas como funcionales o disfuncionales dentro de un sistema familiar en este caso. El terapeuta debe comprender la tradición cultural detrás de los patrones para que la intervención sea efectiva y no intrusiva. Ujú. Tienen que conocer las costumbres, tradiciones y visiones que traen las ideologías. Ujú, porque a lo mejor algunas tienen que ver con cómo se relacionan. Ujú. Si tú ves muy mal que a lo mejor la mujer de la casa sea la que corre antes de que llegue su marido y ya le está calentando las tortillas y buscándole las pantuflas, si esa mujer no viene a tratar ningún problema que tenga que ver con violencia de género, tú no ahondas ni le haces ver nada de eso, ¿no? No le dices, pues estamos en la época de la liberación femenina, ¿por qué todavía corres por las... No, entonces cuidado, cuidado. Modificación de la percepción. El objetivo central de la terapia breve estratégica es cambiar la percepción de la realidad del paciente. No necesariamente sus costumbres o ideologías, pero sí le ofreces alternativas de pensamiento y perspectivas diferentes. Dado que la cultura moldea profundamente cómo los individuos interpretan el mundo y el sufrimiento, el terapeuta debe realizar una bifocalidad, pero se refiere, o sea, con el respeto, pero puedes mirar ciertas conductas. Y para eso, bueno, no lo tengo aquí, pero les voy a contar de memoria. Hay un uso de metáforas y de historias muy bonito en un libro que se llama Cartas para Claudia, que me parece que también es de Bucay, que dice, llega el esposo del trabajo y la esposa había cocinado un jamón. Era la primera vez que lo hacía. Y saca el jamón y el esposo lo prueba y dice, qué rico. Y le asalta una duda. Oye, mujer, ¿por qué le cortaste las puntas al jamón? Ah, mira, pues es que así se hace. Y el esposo, ¿pero por qué se hace así? No, yo creo que se puede hacer completo. Y la esposa, no, lo que pasa es que si tú le cortas, porque los jugos se estaba enredando y el esposo le dice, bueno, y ella dice, bueno, así me enseñó mi mamá. Y entonces van para la casa de la suegra. Oiga, suegra, ¿por qué le corta las puntas al jamón? Ah, pues mire, lo que pasa es que cuando uno lo está, este, poniendo la salsita y a remojar bueno, no sé, así me enseñó mi mamá. Van para la casa de la abuela y entonces le dice, oiga, abuelita, le dice la esposa, oiga, abuelita, ¿cómo preparas el jamón del horno? Y empieza la abuela. Ah, pues mira, preparas las salsas, le vas a cortar
No, preparas las salsas, se las vas a embarrar muy bien, lo vas a colocar aquí en esta charola, le vale, y le dice la receta. Dice, y yo, dice la abuela, yo le corto las puntas y lo meto al horno. Y entonces, evidentemente, el esposo le hace la misma pregunta, ¿y por qué le corta las puntas? ¿Y saben qué contestó la abuela? Porque mi horno es muy pequeño y no cabe. Entonces, explota aquí algo siempre que les cuento esa historia, porque, híjole, uno ya no sabe cómo sentirse, ¿no? Con muchas de sus creencias, sus costumbres, y no fue ofensivo, si se dan cuenta, fue en realidad esclarecedor, nada más. Y se los dejo de tarea. Reducción de barreras y flexibilidad en la jerarquía y las metas. La sensibilidad cultural que tú puedas tener como terapeuta va a ayudar a reducir la resistencia al cambio, te ayuda a vincularte con tu paciente en una relación sana de terapeuta-paciente, porque uno prejuicias para evitar malos entendidos, porque inspirarás empatía y confianza. Ujú. Y si tú comprendes que existe cierta jerarquía, si tú comprendes que hay dinámicas específicas en las familias y te vas introduciendo en ese sistema de creencias, vas a estar a salvo de terminar imponiendo modelos que no quieran esa familia o que no les funcione solamente porque tú creas que son modelos correctos, o que esa sea la normalidad. Cuidado con eso. Ética y reflexión de la práctica de terapia breve. La ética no se limita a que cumplas las normas deontológicas que ya vienen de por sí en el código ético. Tiene que incluir la eficacia y la eficiencia de tu proceso, es tu profesionalización. Es decir, te puede revisar un juez que la parte de las normas deontológicas y resulta que tú te manejaste siempre bien, usaste protocolos, citaste fuentes, todo, todo. Sin embargo, si no se resolvió el problema real, si desviaste el motivo de consulta, si a ti te pareció quién sabe qué, pues no fuiste eficaz. Si no lograste el resultado, en este caso tú dijiste que usabas modelo de terapia breve y no lograste ningún alivio de ningún síntoma, de 5 a 6 sesiones, un primer cambio y un cambio a las 10 sesiones, prolongar innecesariamente una terapia también sería antiético. En los dos casos, uno, si la problemática ha quedado resuelta y tú alargas el tratamiento sin justificación solo por seguir viéndolos, o dos, si a las 10 sesiones te diste cuenta que esto no estaba funcionando e insististe. Eso es antiético. Por el modelo que te lo está indicando así. Ujú. Ética de la influencia. Se reconoce que es imposible no influir. El terapeuta llega un momento en que va a ser una parte de ese sistema. Ujú. El terapeuta va a influir, pero de manera consciente y ética. Tú sabes el papel que vas a tomar. No puedes defenderte ante un juez el decir, pues es que se encariñó no sé quién, pues es que el niño me quiere demasiado y entonces los padres no sé qué. No, no, no. Eso significa que hubo una influencia que cuando tú la notaste debiste pararla. Y si no la paraste, entonces una influencia consciente. Nada de que es que esto fue sucediendo, ¿no? Cuidado. ¿Vale? Verdad versus funcionalidad. El objetivo no es encontrar una verdad objetiva todo el tiempo sobre su pasado, sino una verdad que les funcione. Ujú. Es decir, cuidado con el exceso de psicoeducación. ¿Vale? Sería un exceso querer imponer una, un conocimiento, si eso violenta la verdad que les pueda funcionar o su, sus convicciones religiosas, culturales, etcétera. Vas por verdades funcionales, que no son mentiras, tampoco pueden ser mentiras, verdades funcionales, así se llaman. Ujú. Y entonces a ellos les permite cambiar su percepción, ampliarla, reaccionar diferente ante el problema, ¿no?
Y entonces es, oye, en el caso que les decía, y si en lugar de concentrarte en si sus soluciones coinciden con las que su mamá propuso y entonces eso te va a llevar a un malestar de sigue haciendo lo que su mamá le dice, y si en vez de concentrarte en esa parte, te concentras en que lo va a discutir contigo, en conocerlo más a él, en entender cómo piensa él, en entender por qué piensa como piensa. Y entonces ya no nos interesa si tiene o no razón de que su mamá lo manda o no, nos interesa que conozca más cómo funciona su esposo, ya sea que si está obedeciendo o no a su mamá, si coinciden, si qué casualidad, no nos interesa. Quitar ese foco, porque además es prejuicioso, o sea, es una etiqueta el niño de mamá, no, sino que ve tu verdad funcional, conoce a tu esposo y conoce cómo piensa, ¿no? Eso y bueno, depende de la situación, cómo lo podrían aplicar, pero vayan por verdades funcionales. Desmontar la dependencia. El terapeuta debe trabajar para que el paciente atribuya los éxitos a sus propias acciones, no a la magia, no la vida, no el universo. No decimos cosas como, ya verás que el universo proveerá, o ya verás que es que la vida a veces nos hace estas cosas. No, la vida no nos hace nada. Cuidado, cuidado, porque están tentadoras esas palabras y no nos basamos en esos discursos, no en terapia con base científica. ¿Sale? Entonces, debe entenderse como su guía, como la persona que ha tomado las decisiones que lo han traído hasta aquí, este momento, como alguien que se puede atribuir sus éxitos o hacerse responsable de consecuencias. Finalización oportuna. La terapia concluye formalmente cuando el paciente recupera su autonomía y capacidad para gestionar la realidad sin ayuda externa. El consentimiento informado ya se los había mostrado, me había adelantado un poquito. Ujú, y listo. Entonces, por el día de hoy también sería todo. Déjenme, voy a dejar de compartir pantalla. Muy bien. Y quiero que noten cómo se va uniendo todo. Pero si usé la anamnesis, pero planteé el caso, pero me aterricé las técnicas, pero en las hipótesis hay que justificar. Entonces, espero que les haya sido muy ilustrativo los ejemplos, el documento que les mostré y pues sobre todo me gustó mucho que aterrizáramos en la parte de la ética y la responsabilidad. Quizás se enteraron de algunas cosas que no sabían porque a lo mejor todavía no tienen experiencia, pero pues bueno, es muy importante que lo vayan tomando en cuenta. Y pues nos estamos encontrando ya en la siguiente sesión que sería la última. Excelente día. Bye.